A ver, imaginemos por un momento un coche de carreras en pleno circuito. El capó está medio abierto, el motor echa un humo negro bastante preocupante, las marchas rascan y las ruedas parecen estar ya en las últimas. Madre mía, menudo panorama. Sí, sí, es que cualquiera en la grada pensaría que está a punto de quedarse tirado en la cuneta. Y sin embargo, de repente, ese mismo coche empieza a batir récords de velocidad vuelta tras vuelta. Es una imagen súper gráfica, la verdad. Pues esta es la imagen exacta que nos devuelve hoy la economía de Estados Unidos, a fecha de 2 de mayo de 2026. Porque claro, por un lado, el contexto general es un auténtico campo de minas. Totalmente. Tenemos una enorme tensión geopolítica, la guerra de Irán de fondo, una incertidumbre tremenda y los precios de la energía dando unos sustos considerables. Pero si giramos la cabeza y miramos a los índices bursátiles estadounidenses, resulta que acaban de registrar unas subidas históricas que desafían cualquier lógica. Es que es un contraste brutal. Pues el objetivo de este análisis en profundidad de hoy es precisamente levantar ese capó humeante, cruzando todas nuestras investigaciones más recientes, desde datos macroeconómicos hasta movimientos de liquidez. Vamos a intentar desgranar qué tipo de combustible secreto le han echado al depósito para que la máquina siga corriendo de esta manera. Esa analogía del coche de carreras que haces resume a la perfección la disonancia cognitiva a la que nos enfrentamos ahora mismo. Es que no se entiende de otra forma. Claro, porque la superficie mediática y política muestra una fatiga extrema. Pero la telemetría pura, es decir, los datos de los informes que hemos estado cruzando de manera exhaustiva, nos dicen que el coche está literalmente volando. Y sin alas. Tal cual. Y lo fascinante aquí es que en los mercados financieros los milagros no existen. Ese combustible secreto rara vez es magia. Siempre suele ser una combinación muy concreta de fontanería financiera, comportamiento humano bajo presión y decisiones que ocurren entre bambalinas. No es que el mercado sea ingenuo, es liquidez pura y dura. Pues vamos a meternos de lleno en las tripas de esa telemetría, empezando por lo que ocurrió exactamente el pasado mes de abril, porque ese récord de velocidad es digno de estudio. Vaya que sí. Los números que manejamos tras nuestras investigaciones dibujan un escenario inédito. A ver, el S&P 500 estuvo subiendo más de un 3% semanal durante 3 semanas consecutivas, a partir de aquella semana del 8 al 15 de abril. Que ya de por sí es muchísimo. Exacto, pero lo llamativo no es el porcentaje, sino la aceleración. Subía a más una semana y a la siguiente el impulso era todavía mayor. Y a la par, veíamos al Nasdaq marcarse la cuarta subida más grande de toda su historia. Una barbaridad. Y el VIX, el índice del miedo, desplomándose más de un 44%, que para quien nos escuche, esto supone la quinta caída histórica más fuerte de la volatilidad. Aquí es donde me salta el radar del escepticismo, sinceramente. Es normal preguntarse qué está pasando. Claro, porque con misiles volando en Oriente Medio, a mí esto no me parece el típico crecimiento orgánico de inversores superilusionados con el futuro de las empresas. Huele a un movimiento mecánico, como si alguien hubiera tenido un muelle gigante comprimido y de repente lo suelta. Has dado en el clavo. Es que el mercado a corto plazo funciona muchísimas veces más por mecánica pura que por factores fundamentales. Ese muelle que mencionas es la definición perfecta de la fontanería financiera que hemos analizado. ¿Y cómo funciona ese muelle exactamente? Piensa en lo que ocurre cuando estalla una tensión geopolítica grave, como fue el inicio de la guerra con Irán. El instinto primordial es el pánico. ¿Y cómo se traduce ese pánico en Wall Street? Pues vendiendo todo, imagino. Bueno, vendiendo y sobre todo abriendo posiciones cortas masivamente. Para quien no esté familiarizado con el término, esto significa que un inversor pide prestadas unas acciones que no tiene y las vende inmediatamente. Su esperanza es que el precio caiga en picado por el pánico de la guerra, para luego comprarlas mucho más baratas, devolverlas y quedarse con el beneficio. O sea, apostar a que el mundo se va al garete. Una estrategia perfecta siempre y cuando el mercado realmente se hunda. Ese es el grandísimo pero. El mercado no solo no se hundió, sino que empezó a resistir y a subir ligeramente. Y ahí el resorte salta por los aires. Esos inversores en corto se ven atrapados en una subida, y sus pérdidas potenciales son literalmente infinitas si el precio no deja de subir. Claro, no hay techo. Ninguno. Así que entran en pánico otra vez y tienen que cancelar sus apuestas. ¿Cómo? Comprando esas acciones a la desesperada para devolverlas. Esto crea una reacción en cadena violentísima. Demanda repentina, el precio sube más, estrangula a otros cortos y los obliga a comprar. Es el clásico estrangulamiento de posiciones cortas, o short squeeze.
Vale, entiendo esa bola de nieve inicial de pánico, pero me cuesta creer que solo unos cuantos inversores asustados cerrando cortos lleven al Nasdaq a su cuarta mayor subida histórica. En nuestra investigación saltan constantemente unos fondos, los CTAs, que entraron con muchísima fuerza. ¿Qué papel juegan aquí? Son fundamentales para entender la escala del movimiento. CTA son las siglas en inglés de Asesores de Comercio de Materias Primas, aunque hoy operan con todo. Básicamente, son fondos institucionales titánicos gestionados por algoritmos. Es decir, ordenadores. Ordenadores puros y duros. No hay un humano decidiendo si una empresa es buena o mala, hay código matemático programado para seguir tendencias. Cuando ese cierre de cortos inicial hizo girar las gráficas al alza, las alarmas de estos algoritmos saltaron. Y entraron a saco. Exactamente, entraron en bloque, de forma completamente robótica, e inyectaron unos 90.000 millones de dólares de golpe. Y los datos apuntan a que todavía podrían quedar unos 20.000 millones más por entrar. Es impulso mecánico y ciego. Madre mía. O sea, humanos asustados cubriendo pérdidas por un lado y máquinas comprando a ciegas por el otro. Pero claro, para que no caiga la primera ficha del dominó y el mercado no se hunda el día 1 de la crisis, hace falta una chispa inicial que pille a todos a contrapié. ¿Quién encendió esa mecha? Esa es la pregunta del millón, y nuestros datos apuntan directamente a las instituciones gubernamentales. En las 2 semanas previas a ese famoso 8 de abril, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal de Jerome Powell abrieron los grifos por completo. Inyectando liquidez. Inyectaron una barbaridad, entre 120.000 y 130.000 millones de dólares en el sistema financiero. 130.000 millones. Así, de la nada, justo antes del repunte. Así es. Ese fue el verdadero catalizador secreto. Si no hubiera habido esa inyección brutal, los bajistas habrían ganado y el mercado habría caído. Pero cuando metes tantísimo dinero nuevo en el banco, ese dinero quema en las manos y busca rentabilidad como sea. Claro, y al entrar, absorbe la caída y revienta los cortos. Exacto. Obliga a los cortos a capitular, despierta los algoritmos y ¡pum! Es una coreografía perfecta desde la política monetaria. Es alucinante cómo funcionan las tripas del mercado. Pero a ver, de nada sirve que los algoritmos inyecten miles de millones en Wall Street si a nivel de calle nadie compra productos reales. Al final, las empresas necesitan ingresos de verdad. Por supuesto, la economía real tiene que acompañar de alguna manera. Y aquí es donde los datos sobre el ciudadano de a pie en este primer trimestre de 2026 nos cuentan una historia que sinceramente es una enorme paradoja. Porque si bajamos a la calle, el consumo privado en Estados Unidos sigue mostrando una salud de hierro. Que desafía cualquier predicción pesimista, la verdad. Totalmente. Nuestra investigación muestra que los pagos interanuales con tarjetas de crédito y débito han crecido entre un 5 y un 9%. Y ojo al dato de oro que hemos cruzado. La morosidad no ha aumentado. Los impagos siguen en los mismos niveles que hace meses. Es un dato clave. Y si miramos a las empresas, con ingresos creciendo por encima del 8,5%. Es decir, Pepsi sube los precios y el consumidor sigue comprando sus refrescos como si nada. Rompiendo la regla básica de que a mayor precio, menor demanda. Ahí está el tema. Mi cabeza empieza a echar humo. Por un lado, la energía está carísima y el mercado laboral se ha enfriado en muchas zonas. Hay mucha gente pasándolo mal. Pero por otro, el consumo global sube y nadie deja impagos. Es como si la gente pasara la tarjeta sin mirar el precio y a fin de mes las cuentas cuadraran mágicamente. ¿Cómo encajan estas dos realidades? Es probablemente la paradoja más fascinante de esta economía pospandémica. Llevado a la macroeconomía, esto significa que esa población económicamente frágil que comentabas lo está pasando verdaderamente mal. Las clases bajas están asumiendo todo el peso de la inflación. Sin embargo, el consumo general no se hunde porque está impulsado casi en exclusiva por las rentas más altas. O sea, los que más tienen tiran del carro. Exacto. Son los que tienen músculo financiero para que le suban un 10% la compra y ni inmutarse. Y como su volumen de gasto total es tan gigantesco, al hacer la media nacional, su alegría consumista oculta por completo el sufrimiento de las clases más bajas. Un espejismo estadístico de manual. La media nos dice que el país consume alegremente un 8% más, pero la realidad es que unos pocos gastan a manos llenas, mientras otros hacen malabares para pagar la luz. Así de crudo. Para el PIB general, $1 es $1, venga de donde venga. Y esto enlaza perfectamente con otra de las grandes incógnitas que arrojan nuestros informes, la verdadera salud del Producto Interior Bruto y el papel de la Reserva Federal.
Si el consumo lo aguantan los ricos y el gasto en defensa se va a disparar por el contexto global, ¿cuánto está creciendo realmente Estados Unidos en este primer trimestre? Es que aquí tenemos una guerra de modelos oficial que es digna de analizar. Totalmente, porque revisando los datos de las distintas sedes de la Reserva Federal parecen contradecirse. El modelo de la Fed de Atlanta estima un crecimiento del 1,3%, pero el de la Fed de Nueva York estima un 2,6%, y las expectativas de inflación siguen ancladas en un 2,56%. Es una diferencia abismal. Es como llevar una radiografía a dos médicos y que uno te diga que tienes un resfriado flojo, el 1,3%, y el otro te asegure que estás para correr una maratón de montaña mañana mismo, el 2,6%. ¿De qué modelo debemos fiarnos según las investigaciones? Pues basándonos en cómo está estructurada la economía hoy, hay razones técnicas muy sólidas para fiarnos del 2,6% de la Fed de Nueva York. ¿Y por qué esa diferencia si los datos brutos son los mismos? Porque la clave está en cómo los procesan. La Fed de Atlanta usa un modelo puramente mecánico. Básicamente, según salen datos semanales de inventarios o ventas, los suma y los resta, sin interpretar absolutamente nada del contexto. Una calculadora gigante. Exactamente. En cambio, la Fed de Nueva York usa un modelo econométrico complejo. Entiende las relaciones dinámicas entre variables. Sabe filtrar el ruido y ponderar, por ejemplo, cómo interactúa ese gasto militar enorme con el consumo resiliente de la recuperación en C. O sea, Nueva York está viendo la película entera, con sus matices, y Atlanta solo suma fotogramas sueltos. Eso es. En tiempos de shocks externos, un modelo que entiende el contexto siempre es mucho más fiable y estable. Lo cual nos deja un panorama donde la economía crece sólidamente por encima del 2%, y me atrevería a decir que esto tiene que ser música para los oídos del nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ahora que asume el cargo. Le quita un peso de encima inmenso, la verdad. Claro, no es lo mismo heredar un país que cojea al 1,3% que uno creciendo al 2,6% con la inflación controlada. Le da un margen de maniobra vital. Significa que no tiene que entrar apagando fuegos ni forzar bajadas de tipos de emergencia para evitar recesiones. Puede sentarse y gestionar la política monetaria sabiendo que el motor no se cala. Hablando de motores que no se calan, vamos a bajar un nivel más, a la sala de máquinas de la financiación corporativa. Vamos allá. Porque hasta ahora hemos dibujado un crecimiento sólido y beneficios empresariales que suben un 15%, con empresones como Netflix o ASML dando resultados brutales. Pero si todo va tan maravillosamente bien, ¿por qué los mercados de crédito privado mostraron unos signos de pánico tan alarmantes hace unas semanas? Esa es la gran fisura a la que hemos estado prestando mucha atención en las investigaciones. Y para entenderla, hay que mirar el caso de la gestora Blue Owl. Cierto, la hemos analizado a fondo. Para que quede claro, Blue Owl es un gigante del crédito privado. Prestan miles de millones directamente a empresas, sobre todo tecnológicas, saltándose a la banca tradicional. Pues bien, sus acciones sufrieron una caída vertical hace poco, porque hubo un pánico enorme entre sus inversores, que empezaron a pedir reembolsos masivos. El clásico miedo al contagio. Ves los tipos altos, la tensión internacional y piensas, saco mi dinero de aquí antes de que las empresas tecnológicas empiecen a quebrar y esto sea un castillo de naipes. Exactamente, el miedo a una cascada de impagos. Pero aquí viene lo fascinante del análisis técnico. La cotización de Blue Owl cayó en picado hasta rozar una zona crítica, en los $9,85. Que no es una cifra cualquiera. Para nada. Eran los mínimos absolutos que marcó durante la crisis de 2022 y 2023. Y contra todo pronóstico, no rompió ese suelo. Hizo un movimiento que en la jerga técnica llamamos un escape falso a la baja. Para visualizarlo un poco, es como asomarse al borde del precipicio, ver que abajo no hay nada y dar un paso atrás en el último milisegundo. Tal cual. Y la importancia de este escape falso es monumental. Nos manda un mensaje de tranquilidad brutal, porque confirma que la prueba de estrés fue máxima, pero la estructura del crédito aguantó. O sea, el muro crujió, pero no se cayó el edificio. Eso es. El pánico inicial no desencadenó un colapso sistémico en el sector tecnológico privado, demostrando que lo peor de la crisis de liquidez para este tipo de empresas ya ha pasado. Bueno, pues haciendo un poco de retrospectiva, la verdad es que el puzzle entero empieza a tener muchísimo sentido. Ya lo creo que sí. Empezamos preguntándonos el porqué de esta subida bursátil tan loca y hemos visto que no hay magia.
Es una mezcla de cierres masivos por pánico en posiciones cortas, una inyección estratégica de 130.000 millones desde el gobierno y un modelo económico sólido que nos marca un crecimiento superior al 2,6%. Todo esto apoyado, claro, por el consumidor. Exacto, pero un consumo privado sostenido por esa recuperación en C, donde la riqueza de las clases altas mantiene a flote los números generales, mientras el crédito corporativo demuestra que puede aguantar la presión sin venirse abajo. Es un ecosistema complejo que ahora mismo funciona, sí, pero es un equilibrio que tiene sus vulnerabilidades. Sin duda. Y aquí me gustaría lanzar una reflexión final, basándome precisamente en esa dinámica del consumidor que muestran las investigaciones. Hemos visto que el gran motor ya no es un esfuerzo colectivo, sino que descansa asimétricamente sobre el patrimonio de las rentas más altas. Es que eso da que pensar. Claro, entonces, cabe preguntarse seriamente, ¿qué pasaría con este deslumbrante castillo de récords bursátiles si la próxima crisis, sea geopolítica o de suministros, no afecta al ciudadano medio, sino que golpea directamente el patrimonio de ese pequeño porcentaje que hoy mantiene todo el sistema a flote? Uf, menuda paradoja nos dejaría eso. Si el único pilar sano del edificio se agrieta, nos meteríamos en un territorio totalmente inexplorado. Es una reflexión perfecta para que quien nos escuche la mastique tranquilamente. Y hasta aquí nuestra inmersión en la sala de máquinas de la macroeconomía. Ha sido intenso. Ya lo creo. Recordamos que, frente al ruido mediático y los titulares fáciles, seguir cruzando datos es la única forma de no perderse. Nos vemos en el próximo análisis en profundidad.